En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias porque más allá de todo lo que podamos pedir en nuestra oración, la certeza de que tú eres nuestro Padre y siendo nuestro Padre amoroso, bondadoso, que amas a todos tus hijos, nos amas perfectamente, nos has dado lo más grande, al único hijo de naturaleza. Así somos de grandes los hijos adoptivos. Para salvar al siervo nos entregaste al Hijo, para hacernos tus hijos. Que tengamos siempre la certeza de que tú nos das lo mejor en el momento adecuado para ti. Nunca habrá retrasos, tú sabes el momento en que las cosas se hacen para nuestro bien. Bien, con el tema de la oración, que continuamos con el capítulo 6 de San Mateo. Vamos a orar sobre las oraciones que de pronto no se escuchan. Les comparto una fotografía de un servidor con el rosario en la mano. El rosario es para mí mi compañero, sobre todo en los traslados, cuando son traslados largos. Rezo o procuro rezar los 4 bloques de misterios. A veces lo hago de forma muy metódica, es decir, por ejemplo, cuando voy de aquí de la Ciudad de México a Monterrey, llegando a Querétaro, rezo un misterio. Entrando a Guanajuato, rezo otro misterio. Entrando a San Luis Potosí, rezo otro misterio. Entrando a Coahuila, rezo otro misterio. A Nuevo León, porque pasando Matehuala está Nuevo León. Y bueno, ya sí sé que cada estado, iniciando cada estado del recorrido, es un bloque de misterios. Los de gozo, los de luz, los de dolor, los de gloria. Y bueno, más que nada, este rosario en mi mano manifiesta que aún pidiendo algo concretamente al Señor, siempre estaré subordinado a decirle lo que tú quieras de nosotros. Hay una escena en mi vida, perdón, quizá la glosa hoy va a ser un poco larga, cuando mi mamá estaba convaleciendo. Estábamos en el hospital, concretamente el Hospital San Vicente, aquella Navidad que se inició prácticamente el día 11 de diciembre del año 2000, donde mi mamá entró por última vez al hospital. No sabemos nunca cuándo es la última vez que alguien entra al hospital. Por eso, así sea la última o la primera o la segunda o una de las N cantidades que alguien entra al hospital, simple y llanamente uno le pide a Dios, uno la encomienda a Dios. Y bueno, aquella ingreso al hospital en aquel diciembre del 2000 desembocó en la salida de mamá el día 9 de enero, y el 10 fue cuando falleció en la casa. Pero pongo esta fotografía y esta alusión a las oraciones aparentemente no escuchadas, porque nosotros, mi papá que todavía estaba, mis hermanos, mis cuñados, cuñadas, sobrinos, estábamos obviamente en la celebración navideña pidiendo por la salud de mamá, los rosarios, pidiendo por la salud de mamá. Pero hay un momento en donde Dios toma una determinación, no porque no nos escuche y porque no nos ama, sino porque sabe lo que es mejor para las personas. Y estoy convencido que en aquel momento en que él ya iba a ir al encuentro de mamá, pues nosotros estábamos orando. ¿Y qué le pedíamos a Dios rezando el rosario? Pues que le diera la salud, que regresáramos a casa. Aquella enfermedad se prolongó, aquella convalecencia. Te digo, entramos el 10, 11 de diciembre, que la Navidad estuviéramos sentados a la mesa, el día 12 de diciembre,
Estuvimos ahí en el hospital, pedimos, rezando el rosario a la Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, pues, que le diera la salud a aquella que tanto ha creído y ha confiado totalmente en ella. Y pues bueno, eran nuestras oraciones. Y llegó la Navidad y rezamos el rosario y acostamos al niño Dios allí en un pesebrito chiquito en la habitación de hospital. Nuevamente, ¿qué pedíamos? Pues que le diera la salud. Pero hubo un momento, como te comento, en que nuestro Señor, eh, pues frente a ella, dice, mira Virginia, ahí están tu esposo y tus hijos, ahí está el padre Rogelio, tu hijo rezando el rosario, todos piden que, que tengas la salud, que regreses a la casa, eh, pero tú ya no es soportable lo que vives, tu desgaste, tu cansancio. Yo te he dado la salud muchas veces, tú lo sabes. ¿Cuántas veces? Más de 20, o sea, en que has estado en un momento crítico y has regresado a tu casa, hoy lo puedo hacer también, pero ellos piden que regreses a la casa porque son egoístas, ellos no ubican lo que estás viviendo. Yo no quiero que ya estés sufriendo, pero ellos piden que regreses a la casa. Y bueno, hoy quiero que tú elijas, Virginia, te vas a tu casa o te vienes a mi casa, tú decides. Y bueno, dentro de mi ministerio he aprendido que Dios les concede a las personas, cuando están próximas a irse al encuentro con Él, algunos dones, algunas gracias. Y una de las gracias que estoy seguro que Dios le concedió a mi mamá fue, ella le dijo, ya, Señor, pero déjame ir a mi casa para concluir mis días ahí. Y efectivamente, aquella noche del 9 de enero la dieron de alta, fue a la casa, la llevamos y al día siguiente, en la mañana, 8 de la mañana, 10 de enero del 2001, el telefonazo, mi hermana Maribel que me dice, manito, mamá ya falleció. Efectivamente, hay ocasiones en que Dios siempre escucha las oraciones, no que no las escuche, pero hay momentos en donde dice, ya no es posible lo que me estás pidiendo, porque no es bueno, porque ella ya no puede sufrir más. No es que no escuche tus oraciones, más bien no te doy exactamente lo que me pides, porque yo te doy siempre lo mejor. Por eso puse esa frase en el calce, que dice, en ocasiones las mejores oraciones son aquellas que no han sido escuchadas. Es un irlandés, George Bernard Shaw, un literato, muy amargadillo, pero creo que en esto hay una certeza. Y si tú eres papá, sabes que no todo lo que tus hijos te piden, tú se los das. Finalmente, bueno, antes de pasar al Evangelio, te comparto estas fotografías del padre Memo Valenzuela, Ramón Guillermo Valenzuela Herrera. Falleció el día de ayer, a los 73 años. Estuvo en la parroquia María Esperanza Nuestra, estuvo en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto en Pesquería, su última parroquia donde fue nombrado hace 3 años, en el 2017, casi, bueno, 3 años, porque 4 años ya, porque fue en enero del 2017, es San Judas Tadeo en Escobedo. Él estuvo también en Nuestra Señora de Guadalupe, en una localidad llamada Los Medina, en Doctor Arroyo, Nuevo León, porque siempre fue misionero y estuvo en Linares, Nuevo León, ayudando porque es un clero con más necesidad. Pero las dos fotos que vienen en la parte de abajo eh, son de esa actitud misionera que él tenía. Él trabajó la pastoral penitenciaria y es de los pocos sacerdotes que tenían entrada a las Islas Marías. Las dos fotografías que están abajo es en las Islas Marías. Ahí es donde está el padre Memo. Tú lo puedes ubicar, se ve un poquito oscuro su rostro y parece como que tiene cabello afro. En la fotografía de la derecha
es el tercero de la derecha hacia la izquierda, en la fotografía de la derecha. Y en la fotografía de la izquierda, o casi del medio, es el que aparece con su alba blanca, arriba del segundo que está en cuclillas. Entre el segundo y el tercero que está en cuclillas, ahí está el padre Memo con su alba y con su cabello negro totalmente. Y bueno, si tú ves esta fotografía donde él ya tiene más de 70 años y casi tiene mucho cabello negro, pues es porque es de esas personas que su pigmentación del cabello siempre se conservó intensamente negro. Bien, vamos al escuchar el Evangelio. Creo que la glosa ya nos ha ubicado en torno al sentido de lo que vamos a meditar. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy hablando de la oración he subrayado prácticamente todo el centro, hablando de un Dios que te dice, haz oración, pide, se te dará, busca, encontrarás, llama y se te abrirá. Solamente que debes ubicar que aquel a quien le pides es un papá. Y si tú le pides pan, tu hijo te pide pan a ti que eres papá, le das una piedra. Si te pide pescado, le das una serpiente. ¿Y por qué le das un pan y no una piedra? ¿Y por qué le das un pescado y no una serpiente? Pues porque quieres el bien para él. Y si tú siendo malo sabes dar cosas buenas, y viene la expresión más hermosa, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo va a dar? ¿Qué va a dar? Cosas buenas. Él va a dar cosas buenas a los que le piden, porque Él es papá, va a dar cosas buenas. Adelante. Dentro de la oración lo importante será siempre la importancia de la oración, pero también de ser sencillos. Fíjate cómo este texto del día de hoy va unido al del día de ayer. Tú ubicas, ayer tuvimos toda una, bueno, ayer tuvimos toda un recorrido en torno a la persona de Jonás, pero el día de antier tuvimos una reflexión fuerte sobre el Padre Nuestro y veíamos las 7 peticiones y veíamos el elemento teológico, el elemento antropológico, el elemento eclesiológico, el elemento protológico, el elemento escatológico, etcétera. Hoy el Señor nos invita a orar sin cesar y sin desfallecer, que ese es el tema importante. Y yo quería comentarte así de forma breve, ya muy de pasadita, que cuando yo era o inicié el seminario, empecé a los 14 años, mi búsqueda era pues, viendo a las personas pues, que tenían grandes hábitos de ser personas de oración, pues yo también convertirme en alguien pues, que fuera capaz de tener una gran espiritualidad. Obviamente esto me llevó en mi caso a buscar desde manuales, devocionarios, libros, y un día cuando ya estaba en la universidad, es decir, ya habían pasado 7 años de que yo había ingresado al seminario, un día un sacerdote con el que me confesé y donde le decía que tenía la intención de ser alguien que fuera profundamente espiritual, él me dice, Rogelio, tú quieres ser un hombre de oración usando tu cerebro, usa más tus rodillas.
y aprenderás a orar. Sé más humilde. Apréndete a postrarte ante Dios. No estés de pie ante Dios, ponte de rodillas ante Él. Y efectivamente, adelante, la mejor forma de estar de pie nosotros o estar parados es cuando estamos de rodillas, porque a la oración solo nos acercamos cuando vivimos la humildad. O esta frase irlandesa, hablando de George Bernard Shaw, que ha expresado que las mejores oraciones en ocasiones son las que no son escuchadas, dice el refrán irlandés, para mantenerse de pie hay que aprender a estar de rodillas. Y eso es verdad. O sea, en esta situación tan compleja de la pandemia, del desempleo, de la enfermedad, del duelo, de la muerte, de ese vacío que viven quienes van quedándose solitos, solitas, porque alguien ya no está en esa situación de dolor. O sea, la mejor forma de que estemos de pies, estando de rodillas. O sea, la mejor forma de que don Rogelio Cabrera, nuestro arzobispo, esté de pie ante una situación tan difícil, arzobispo de Monterrey, presidente de la SEM, responsable de una iglesia. O sea, él tiene que aprender y lo afirmo. O sea, no que tenga, sino no hay mejor forma de estar de pie que estando de rodillas, o sea, que estando en oración. Y tú como padre de familia sabes, o sea, si quieres estar de pie en tu familia, si quieres estar de pie ante tus hijos, ante tu esposa o ante tu esposo, ponte de rodillas. O sea, si tú quieres sacar adelante los proyectos de hoy en día, o sea, si yo, párroco, quiero estar de pie ante esta situación de mi comunidad, ponte de rodillas. O sea, tú, Rogelio, si quieres estar de pie en aquello que se te ha delegado, ponte de rodillas. Es la mejor forma de mantener de pie. Obviamente, nuestra oración piadosa nos debe ayudar a visualizar el marco donde se mueve nuestra vida cristiana, que es una relación cercana de aquellos que somos hijos con aquel que hoy lo enfatiza el Evangelio, que es tan cercano como un papá. Sí, los tiempos hoy son difíciles, muchas actividades de pronto nos saturaron, nos cansaron, pero ojalá que no olvidáramos que no existe peor cansancio que aquel que brota de un hombre que no tiene tiempo para Dios, que no tiene tiempo para estar con Él. Y hoy adelante, la invitación del Evangelio es confianza de que somos hijos. O sea, ¿de dónde brota la oración? Hoy el Señor lo dice. Pidan, se les dará. Busquen, encontrarán. Toquen, se les abrirá. Porque ¿acaso hay un padre entre ustedes que no dé las cosas buenas a sus hijos? ¿O le da cosas malas? La convicción de que somos hijos, pues debe tener su sustento en que hay un Dios que es papá, un papá bueno, y es el énfasis del Evangelio del día de hoy. Con esa triple repetición o esa triple duplicación, pedir y se les da, busquen y encontrarán, toquen, se les abrirá. Y la duplicación de la triple duplicación, porque al que pide se le da, al que busca encuentra, al que toca se le abre. El Señor es reiterativo. Obviamente el Señor está en perfecta familiaridad con aquel que es el Abba e invita para que nosotros también, digamos, Jesús se encuentra natural el ser escuchado, como es natural que un hijo pues ve abrirse la puerta cuando le toca al papá y bueno, quizá la escena que está detrás de ese toque ni se les abrirá, pues nos recuerde que aquel hijo que regresó a la casa ni siquiera tocó, porque la puerta estaba abierta y porque el padre salió corriendo y porque el padre ni siquiera estaba esperando que le tocara, salió corriendo y lo abrazó. Hay una escena con la que concluiremos del libro del Apocalipsis. En la puerta hay siempre dos partes. Cuando tú estás afuera,
y tocas porque Dios, el papá, está dentro, no hace falta que toques. Él tiene la puerta abierta y sale corriendo. Pero cuando viene Dios a ti, tú estás adentro. Él sí toca, porque respeta la libertad. Adelante. Y la pregunta, oye, padre, ¿y las oraciones no escuchadas? Dime, oye, tú rezaste el rosario y rezaron el rosario un mes y ofrecían la misa. Tú, presbítero, a ver, padre, objetivamente, tu mamá tenía 61 años cuando falleció. Dime, sacerdote, ¿no es todavía una persona adulta pero joven con 61 años? O sea, tu mamá murió un día antes de cumplir 62 años. A ver, dime, tú tienes ahorita 55. ¿Cómo te sientes? En 6 años es la etapa en que tu mamá murió. ¿Lo has pensado? ¿Por qué no te escuchó Dios? ¿O no oraste? ¿O no le pedías que tu mamá regresara a tu casa? ¿O sí se lo pedía? Pero a veces somos muy egoístas. Por eso yo aprendí, te lo confieso, o lo reitero, si lo has escuchado, si con mi mamá yo le pedía a Dios que regresara a la casa, cuando un día mi papá estuvo en su última hospitalización, yo rezaba el rosario con mis hermanos y mi oración era igual, pero distinta. ¿Cómo igual? Sí, yo deseaba que papá regresara a la casa. ¿Y por qué distinta? Porque se lo pedía de otra manera. Si con mi mamá yo le decía al Señor, Señor, dale la salud, y él vio un día que ya no era posible, con mi papá yo aprendí a decirle, Señor, rezo este rosario pidiéndote que acaricies a mi papá. Y yo sabía que al pedirle a Dios que lo acariciara, él podía regresar a la casa. Si Dios, en su ciencia, en su conocimiento perfecto, sabía que era lo mejor. Pero si yo rezaba el rosario y le decía a Dios, acarícialo, esa caricia podía significar, lo voy a acariciar, yo ya no quiero que sufra. Y Dios iba a aceptar mi oración y yo iba a aceptar el fruto de mi oración ante Dios. Porque a veces no sabemos pedir las cosas buenas. ¿No es bueno que tu mamá regrese a tu casa? No, sí es bueno, pero hay momentos en que la vida ya no es una vida como Dios la quiere. Y porque creemos que hay vida plena. Y porque creemos que nos espera algo mejor. Oye, las oraciones que aparentemente no han sido escuchadas. El Señor nos coloca una imagen demasiado familiar para cualquiera de nosotros. A ver, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si su hijo le pide un pez le da una serpiente. A ver, un padre de familia sabe lo que tiene que dar y también sabe lo que debe de negar, lo que nunca les va a dar. Si tú eres padre, sabes que no das siempre, o sabes que no das todo. Sabes que no das siempre lo que tus hijos te piden, porque a veces no es bueno. Sabes que no das todo lo que tus hijos te piden, porque sabes que no es bueno. O sea, no se los das no para rehusárselos,
No es que no se los des para que sufran. Hay cosas que no les das para su bien y sobre todo porque les quieres. Y si ustedes siendo padres malos dan cosas buenas y niegan lo que no deben de dar, ¿cuánto más el Padre del cielo? Adelante, la eficacia de la oración se encuentra en el corazón de Dios. La eficacia de la oración no está en la repetición, en la insistencia del que pide. La eficacia de la oración está en la bondad de aquel a quien le pedimos, en el amor de aquel que da todas las cosas. Hoy fíjate cómo el Evangelio, más que resaltar la perseverancia en la oración, hoy el Evangelio resalta a un Dios que es bueno y que sabe dar cosas buenas. Lo importante en la oración no son las palabras, sino los latidos del corazón. Ah, sí, no, los de Dios. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Si a veces cuando tú vas a tocar, Él no te deja ni que toques. Pero cuando se trata de Dios que viene a ti y a mí, ahí sí Él tocará. Como una noche en Belén cuando estaban tocando puertas y a Él no le abrieron. Él hoy nos dice, mira, cuando tú toques yo te abro. Pero cuando yo toque, tú debes de abrirme. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí.